manera siempre es un privilegio poder venir, poder compartir de la palabra con ustedes, poder ayudar en esta área. Y las últimas veces que vine, estuve compartiendo un estudio que venimos también teniendo en la Iglesia de Pascua, que es las marcas de una verdadera iglesia. Habíamos visto, la última vez hablamos de la membresía, la importancia de la membresía, la importancia de comprometerse con la iglesia como hijos de Dios. Habíamos visto lo importante que es, un hijo de Dios es es obvio, se puede decir así, que va a ser miembro de una iglesia y está comprometido con eso. Y en esta tarde, lo que hemos compartido, quería empezar con una lectura. Si bien seguimos con las marcas de una verdadera iglesia, y lo que vamos a ver hoy es algo sobre el liderazgo bíblico. Quiero invitarla a verle sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 35 y 38 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y antes de tener la lectura, vamos a encomendarnos al Señor que nos esté guiando en esta tarde. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias, Señor, por poder estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos cantar estas hermosas canciones para alabar tu nombre. También, Padre, gracias porque nos das este precioso privilegio grande, Señor, de ser tus hijos. Y queremos rogarte ahora que tú nos estés guiando a través de este tiempo de la meditación de tu palabra para que pueda ser de beneficio para nuestras vidas, para que salgamos edificados con ella. Te ruego que me ayudes, conoces mis limitaciones, Señor, conoces mis defectos, por eso te ruego que tú obres a través de tu Santo Espíritu para que tu palabra, Señor, sea exalzada y para que tu palabra, Señor, sea la que nos hable en esta tarde. Así que, Padre, rogamos tu guía, tu dirección. En nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice así, Mateo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero empezar esta meditación con las palabras del Señor Jesucristo, animando a sus discípulos a rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les mostraba, si ven la ilustración, recorría Jesús las ciudades y aldeas y ¿qué veía? Gente que venía a escucharlo a Él. Y viendo las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenían hambre de querer escuchar de la palabra. Tenían hambre de querer escuchar a este hombre que venía con un nuevo mensaje, que hablaba sobre el reino, a Jesucristo. Entonces Él, mostrando a estas multitudes, a los discípulos, que le dijo: rogad al Señor de la mies. Esta mies es mucha. Fíjense ustedes, miren. La mies es mucha, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué quiero comenzar con estas palabras? Porque es exactamente la misma necesidad que había en aquel entonces que la que hay ahora. La que hay ahora en nuestros días, en nuestras iglesias también. Por lo tanto, como iglesia debemos rogar a nuestro Padre que levante obreros dispuestos, hombres que estén dispuestos a trabajar para la gloria de Dios, hombres que estén dispuestos a trabajar para aquel que los salvó, comprometidos con su causa, comprometidos con la predicación del Evangelio, comprometidos con la extensión del reino. Es nuestro deber como iglesia estar orando por eso. Y ahora vamos a ver, de ir desarrollando el tema. Pero en esta búsqueda que nosotros tenemos y que es necesario, nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes que vamos a ver en esta tarde. La primera y principal es la oración. ¿Qué es lo que le pidió al Señor? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración, hablar con nuestro Padre pidiéndole fervientemente que envíe obreros a su mies. ¿Saben? Es nuestro deber como iglesia
orar que Dios levante obreros para su obra. Si la gracia de Dios tenemos un pastor, buenísimo. Si tenemos uno, con uno sabemos que una iglesia no alcanza, tenemos que tener más. Ahora vamos a ver algo de eso. Tenemos que orar para que Dios vaya levantando, y de la misma manera que acá puede haber 1, 2 o 3 pastores encargados de la iglesia, pastores, ancianos, de esta misma manera la iglesia se puede ir multiplicando, para que en Ezeiza pueda haber más congregaciones de sana doctrina y se puedan ir extendiendo. Nosotros debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En segundo lugar, también es muy importante el conocimiento. ¿A qué me refiero con conocimiento? Como iglesia nosotros tenemos que saber cuáles son las características, los requisitos, las capacidades que tienen que tener estos hombres que van a liderar la iglesia. Nosotros tenemos que saber qué es lo que la Biblia dice. Estamos orando por hombres, por líderes que Dios levante para que nuestra iglesia pueda crecer, sea edificada, para que nuestra iglesia pueda crecer en el liderazgo, pero también tenemos que ver cuáles son las características, tenemos que conocer. Es muy difícil encontrar algo cuando uno no sabe lo que está buscando. Es muy difícil. Por ejemplo, yo no voy a llamar, también es muy difícil poner en liderazgo a personas que no tienen las calificaciones para ocupar el lugar. O sea, no porque es bueno, no porque viene siempre, no porque es fiel, quiere decir que va a estar capacitado para ocupar el lugar de liderazgo. Por ejemplo, yo no voy a llamar, un ejemplo tonto, no voy a llamar a un mecánico para que me arregle la computadora. Será muy bueno, será mi amigo, pero no entiende nada de eso. Así tampoco yo puedo poner a alguien que no está capacitado en el liderazgo. O sea, hacen falta hombres fieles, capacitados. Y nuestra iglesia, nosotros debemos orar por ellos y saber cuáles son esas características. Entonces, ¿cuáles son las características del liderazgo que Dios ha trazado en su palabra para su iglesia? Eso es lo que vamos a ver esta tarde. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de cuáles son los problemas que se presentan. Había una necesidad grande en los tiempos de Cristo de que Dios levante obreros, y Cristo mismo lo estaba diciendo. Esa misma necesidad, como dijimos, la tenemos hoy. Pero hay problemas. Como iglesia de Dios es nuestra responsabilidad como creyentes conocer lo que dice la palabra de Dios acerca del liderazgo. ¿Por qué? Porque en la actualidad la iglesia atraviesa muchos problemas con respecto al liderazgo. ¿Por qué? En primer lugar, se distorsiona la palabra. Porque en muchos casos la palabra de Dios es ignorada, mal interpretada, relativizada, distorsionada, comercializada y se utiliza para tantas cosas, menos para buscar realmente lo que ella dice o lo que Dios quiere. Número 2, otro problema, el liderazgo también está en descrédito dentro y fuera de la iglesia debido a la falta de conocimiento de la palabra. Justamente ha sido tan distorsionada que ese desconocimiento de la palabra de Dios hace que muchas veces el lugar de liderazgo esté ocupado por personas que lo único que tienen por ahí es que vienen siempre, que están, que se ocupan, que son buenas. Y también está el problema del liderazgo, la falta de integridad. Y esto lo vemos mucho. Gente que no es apta y gente que ni siquiera por su propio testimonio no puede ocupar el lugar de liderazgo. Sin embargo, están ahí. Pero es muy importante que nosotros como creyentes tengamos una buena base bíblica que nutra nuestro conocimiento acerca del liderazgo de la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? Vamos a ver estas características. Número 1, vamos a empezar definiendo términos. Anciano, pastor u obispo. ¿Cuál es la palabra que más se utiliza para definir a un líder de una iglesia? Díganme, ¿cuál es la que nosotros más conocemos? Pastor. La más conocida. Justamente es la que menos se menciona en la Biblia, pero bueno, pastor lo tenemos. Porque se relaciona mucho al trabajo. ¿Cuál es la segunda palabra? Anciano. Pero el anciano, para nosotros, no es pastor. No, pero es un líder. Sí, ahora vamos a ver por qué. ¿Alguno de nuestro ámbito evangélico conoce la palabra obispo? ¿Se utiliza? Muy poco, el obispo no. En la Iglesia Católica sí, el obispo, y se utiliza bien justamente, es un líder, alguien que está encargado, que ahora vamos a ver. Entonces, estos tres términos son los que se hacen referencia a la misma persona o cargo de liderazgo dentro de la iglesia, anciano, pastor u obispo, que van a realizar la misma función. ¿Cuál es la función? Es la enseñanza de la palabra de Dios y el cuidado espiritual de la iglesia. Tanto el anciano, pastor, obispo son la misma persona, pero cada una de estas tres cosas va a enfatizar algo. Por ejemplo,
Ahora vamos a ir viendo esto. Los apóstoles fueron los primeros ancianos, pastores, obispos de la iglesia. Fueron los primeros. Hasta que en un momento dado estuvieron haciendo todas las funciones del ministerio y la iglesia empezaba a crecer en 3.000, 5.000, y eran 12, y eso no alcanzaba. Y llegó un momento, como vamos a ver en Hechos capítulo 6, llegó un momento que ellos no podían ocuparse de todo. Y ahí es donde empiezan a ver, bueno, necesitamos nombrar más líderes en nuestra iglesia, más personas capacitadas para poder organizar. En Hechos capítulo 6 esto se puede ver con claridad, que había hombres que Dios había llamado para que ellos puedan también, con sus dones y talentos, poder ayudar en la administración de la iglesia, ayudar en el servicio a la iglesia. Yo se los voy a leer rápidamente, Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había mucho trabajo. Por lo tanto, ellos no podían dejar de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Necesitaban, pero no les alcanzaba el tiempo. ¿Qué hacemos? Elegimos personas que estén capacitadas. O sea, esa necesidad en el crecimiento, se puede decir así, ¿no?, de necesitar más líderes, debían levantarse. Y esto ya se veía acá. Había mucho más trabajo en el crecimiento. Segundo, el apóstol Pablo también reconocía lo crítico que era este servicio de liderazgo. Hace falta hombres que estén comprometidos con el trabajo. Y siguiendo, el rol de los ancianos era complicado también, y él quería animar a los hermanos en Hechos capítulo 20. Él manda a llamar a los ancianos de Éfeso, los manda a llamar, y les quería decir unas palabras, estos hombres que habían sido elegidos como líderes de estas iglesias. Y él dice lo siguiente, Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces vemos que, en primer lugar, se suscitaba, al crecer la iglesia, necesitamos más personas comprometidas para trabajar. Pero también a estos ancianos, miren, el trabajo que van a tener no va a ser tan fácil, va a haber mucho trabajo, y es más, prepárense, y ya les estoy avisando, prepárense bien, porque en medio de vosotros se van a levantar lobos rapaces que van a querer destruir la iglesia. Entonces, vemos acá que el trabajo es mucho, vemos acá que el trabajo no es fácil, y siempre que vamos a hablar de liderazgo en la Biblia vamos a encontrar estos 3 términos: anciano, pastor y obispo. Son 3 palabras que se utilizan para hablar del liderazgo. La primera, que es anciano, es la palabra presbútero, traducida como anciano propiamente dicho. Así, anciano significa un hombre con canas. Aparece 70 veces en el Nuevo Testamento y, como dije, su significado simplemente significa blanco en canas. Yo soy anciano y ya cada vez se me nota más, blanco en canas. De a poquito mi pelo va quedando bastante blanco. Pero en el contexto neotestamentario pasó a referirse a alguien llamado para ocupar una función de liderazgo dentro de la iglesia, aunque no necesariamente alguien con avanzada edad cronológica, y es el caso de Timoteo. Timoteo era joven, estaba encargado de la iglesia, y el apóstol Pablo le animaba y le decía que no permiten que por tu juventud te desprecien. Pero sí tenía algo, sí transmite algo esta palabra. La palabra presbútero recuerda, o anciano, que el anciano no solo debe tener el anhelo de querer servir al Señor, sino también debe tener un carácter maduro, experimentado. Es una persona que tiene la sabiduría para poder manejar los asuntos de la iglesia. Es una persona madura. Eso es lo que transmite la palabra anciano, la idea de la palabra anciano, que es la que más se utiliza dentro de la Biblia. La segunda palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse a la función de anciano pastor es episcopos, otra palabra, significa obispo. Su raíz alude al trabajo de la supervisión de los miembros de la iglesia.
¿Qué quiere decir? Los romanos entendían muy bien esto, porque ellos en cada ciudad que conquistaban, ellos ponían un obispo. Era una palabra utilizada común, por ejemplo un intendente, podemos decir ahora que es el encargado de Loma de Zamora, un intendente que es el encargado de Seiza. La palabra obispo se entendía muy bien, porque era la persona que representaba al imperio romano en el gobierno dentro de una ciudad que había sido conquistada. Ahora, ¿cuál era la idea de que este hombre supervisaba lo que pasaba? Supervisaba. Entonces, cuando se habla de obispo, la idea que tiene es la de supervisar la iglesia. Es una persona, es un líder encargado de supervisar, de mirar, de velar por la iglesia. Y también está la palabra poimen, que traducido se puede decir pastor, que justamente en los lugares donde se traduce no se traduce como pastor, sino más bien como la función del pastor. Se refiere a una persona que cuida, atiende, alimenta y protege a las ovejas. Los ancianos, en consecuencia, deben estar a cargo de supervisar, cuidar, atender, alimentar y proteger el rebaño de Dios. O sea, son personas que tienen el título y están encargados de velar, de cuidar por la iglesia de Dios. Y son personas preparadas, capacitadas para poder velar por la iglesia de Dios. Supervisar, cuidar, atender, alimentar y proteger el rebaño de Dios. Un texto que utiliza las tres palabras que nosotros estamos diciendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2, si lo pueden buscar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: ruego a los ancianos, y esta es la palabra, presbúteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentad, ese es poinomano, el trabajo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, episcopeo, que es la palabra que nosotros dimos de obispo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Entonces vemos acá la función del anciano, que es esta persona madura, que va a estar encargada de la iglesia. ¿Qué va a estar haciendo? Va a estar apacentando la grey de Dios, apacentando a la iglesia, y va a estar cuidando, supervisando, velando por la iglesia de Dios. Y no lo va a hacer por fuerza, no lo va a hacer por la fuerza, lo va a hacer voluntariamente, no lo va a hacer por ganancia deshonesta, porque quiere ganar dinero, sino que lo va a hacer con un ánimo pronto, para la gloria del Señor. En muchas iglesias se ha establecido la diferencia, y nos incluimos nosotros, una diferencia entre ancianos y pastores con la intención de identificar no necesariamente las diferentes funciones, sino es que con el propósito de marcar una diferencia de autoridad o de quién está encargado. Y esa definición de quién es un pastor o un anciano se establece más o menos de manera local, nosotros en nuestra iglesia. Porque cuando nos referimos a un anciano, lo primero que se nos viene a la mente es decir, no es el pastor, pero es un líder de la iglesia. Y sin embargo cumple la misma función. Decimos el pastor, él es el encargado de la iglesia, y el otro es el anciano, es uno de los líderes de la iglesia. Y hacemos esa distinción dentro de nuestras iglesias. En otras iglesias nosotros llamamos ancianos a todos aquellos dedicados al cuidado espiritual de los creyentes, que son examinados y reconocidos por la iglesia local como líderes. Así funciona Unión de Centros Bíblicos, nosotros funcionamos así. El anciano debe tener los mismos requisitos bíblicos, pero se lo nombra y se lo reconoce como líder o pastor, pero dentro de la iglesia local. Dentro de la iglesia local, en el ámbito de la iglesia local y no a nivel AUCB como organización. Sin embargo, dentro de la iglesia local cumple las mismas funciones y trabajo que el pastor o anciano principal. Entonces yo les digo, ¿tienen un anciano? Bueno, ese es pastor de la iglesia. Tienen dos ancianos, son dos pastores. Tienen dos pastores dentro de la iglesia, un pastor principal o dos. Ahí ahora vamos a ver por qué es tan importante esto. Bueno, en UCB nosotros damos el título de pastor a aquellas personas que han recibido el llamado de Dios a liderar al pueblo de Dios, sea tiempo completo o parcial, pero una vez que han sido examinados oralmente por otros pastores en cuanto a sus llamados, dones, talentos y creencias doctrinales, y son reconocidos por otros pastores como tal.
Después de esto, la persona que es candidata, que se reconocida como pastor, es presentada en la iglesia y ordenado como pastor por la imposición de manos y oración por parte de los pastores de la UCB como señal de reconocimiento ante la iglesia. Ahora, eso podemos decirlo que nosotros, comunión de centros bíblicos, nos manejamos así, pero no quiere decir que el anciano sea menos que el pastor, porque ambos cumplen la misma función dentro de la iglesia. Nada más que uno tiene el reconocimiento a nivel de UCB y el otro como un reconocimiento a nivel local. Así nos manejamos nosotros, pero la palabra es exactamente la misma. La función es exactamente la misma. Es el cuidado espiritual de la iglesia y es la enseñanza a la iglesia. Bueno, ya definimos algunos términos y también nos centramos qué es lo que somos como nosotros, como iglesia y como denominación. Punto número 2, otra característica principal dentro del liderazgo de la iglesia. El liderazgo bíblico es plural. El liderazgo bíblico es plural. Es la voluntad expresa de Dios que las iglesias locales sean guiadas por una pluralidad de pastores, pluralidad de ancianos. Tenemos el testimonio de esto en su palabra. Una y otra vez la Biblia nos va a marcar a nosotros que el modelo ideal para el liderazgo de la iglesia es siempre plural. Hombres comprometidos, llamados al servicio de Dios, algunos a tiempo completo, otros no, pero el liderazgo bíblico es plural. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7, vamos a leer en primer lugar. Tenemos varios textos que vamos a ir viendo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, para mí es el apóstol Pablo, pero eso es personal, el escritor de Hebreos estaba animando a los hermanos y decían, recuerden, dice, acuérdense de sus pastores, aquellos que os hablaron la palabra de Dios y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Han tenido como ejemplo a pastores. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Se nota que en esta iglesia habían tenido pastores en el pasado y tenían pastores ahora y lo seguían teniendo. Versículo 24, del mismo capítulo. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Debemos suponer que al momento de recibir esta carta, la iglesia a la que estaba siendo escrita estaba pastoreada por 3 o más pastores. Porque si no sería extraño que diga a todos vuestros pastores, como hablando de una pluralidad, si solo fueran 2. De manera que el modelo ideal que nos presenta la Escritura es el de una iglesia, en singular, gobernada por una pluralidad de pastores. Ese es el patrón que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 23. Lucas acá nos está señalando, el escritor del libro de los Hechos, que al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, ¿qué fue lo que hicieron en las iglesias? Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice así, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor a quienes habían creído. Fíjense, y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo ahora está escribiendo la carta de los Filipenses, Pablo le envía a los creyentes, le envía saludos a los creyentes, y él dice lo siguiente, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles Jesús que están en Éfeso, ahora sí,
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos, plural, y diáconos, plural. Gracia y paz sea a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Fíjense, plural. La palabra que utiliza en la iglesia es plural. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo está dándole instrucciones a Timoteo y fíjense en lo que dice acá. Y a los ancianos, plural, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Acá nos está dejando dos cosas. Hay ancianos dentro de la iglesia, aquellos que gobiernan bien, mayormente, dice, ténganlos en dignos de doble honor, dice mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, había una pluralidad y marcaba que había algunos del grupo de ancianos dentro de la iglesia que se dedicaba a enseñar y a predicar. El apóstol Pablo dejaba por sentado que él hablaba de siempre establecer ancianos, la pluralidad de pastores, la pluralidad de ancianos que van a dirigir la iglesia. Es un beneficio muy grande que haya 1, 2, 3 líderes, porque no tienen que llevar solo el peso junto. Un ejemplo de esto era Moisés, que el suegro le dijo, ¿cómo vas a atender vos solo a tanto pueblo? ¿Cuál era el consejo? No, vos tenés que elegir a más. Y más, cuando vamos a ver que siempre el gobierno, en el Antiguo Testamento siempre iba a ser plural, tenía el rey y el rey que tenía todo su consejo de ancianos. Siempre el pueblo de Israel se manejaba con un consejo de ancianos. Este mismo modelo se va a trasladar después a la iglesia, en la pluralidad de líderes. En Santiago 5.14 vamos a leer lo siguiente. Santiago 5.14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame a los ancianos de la iglesia. Primera de Pedro 5.1 dice, habla de las palabras de exhortación, no hace falta que lo busquen, habla a los ancianos que están entre vosotros. Fíjense que cada vez que se hace referencia al liderazgo en la iglesia, siempre se refiere a la pluralidad de líderes. Un último texto, Tito 1.5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces podemos ver por las Escrituras, una de las características que tiene el liderazgo de la iglesia es que Dios quiere para las iglesias un liderazgo plural y no singular. Y el anhelo nuestro es que nuestra iglesia tenga un grupo de pastores, ancianos, liderando la iglesia y diáconos en nuestra iglesia. Y nosotros estamos orando por esto en nuestra iglesia, que el Señor levante de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, levante obreros para que lideren la iglesia. En tal caso ya estamos hablando de la iglesia de Pascua, pero acá es la misma oración, porque es la misma iglesia de Cristo. Que Dios levante obreros de nuestra iglesia. De tal manera que si no tenés un pastor, siguen con los ancianos que tenés al lado. Siguen los otros pastores que están al lado. Los otros pastores ancianos que también están encargados de la iglesia. Y para esto, hermanos, tenemos que orar. Que el Señor envíe obreros a su mies, que levante líderes de nuestra propia iglesia, acá en Ezeiza. Que en esta iglesia Dios vaya levantando jóvenes que anhelen servir, hombres que quieran servir. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, que no es que vamos a plantar nosotros una semillita y va a salir un anciano. ¿Saben dónde nace el liderazgo? ¿Dónde nace el liderazgo? ¿Dónde empiezan a? En casa. Hombres comprometidos con sus familias, que quieren liderar su familia para la gloria de Cristo. Hombres comprometidos con la palabra de Dios, que han entendido el Evangelio, que Dios no a todos nos va a llamar a ser pastores ancianos, no a todos nos va a llamar a ser diáconos, pero sí líderes de nuestro hogar, líderes donde nos toque nosotros estar y representar a Cristo. De estos hombres
que se comprometen con el Señor porque quieren servirle, Dios va a levantar obreros. Y eso sí, ahora sí nos toca a cada uno de nosotros. Que queramos atender bien a nuestros hijos, a nuestras esposas, glorificar a nuestro Dios con nuestras familias, glorificar a nuestro Dios donde nosotros nos toque, para que Dios nos llame a nosotros y estemos preparados para poder liderar nuestra iglesia y estar comprometidos con ella. Por ahí yo no estoy capacitado para enseñar, y eso es una de las cosas que vamos a ver en este último punto, pero sí estoy capacitado, yo quiero servir, yo no soy, pero yo quiero servir a mi Dios en mi iglesia. De esa manera nosotros podemos levantar hombres que tienen dones para ser diáconos, hombres que tienen dones para ser ancianos, por ahí no el pastor principal de la iglesia, pero sí una de las personas preparadas para poder servir a nuestro Señor. Último punto, requisitos. Uno de los textos que describen bien, yo creo que ustedes los conocen, es 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 10, porque este texto es prescriptivo. Acá nos va a decir las características, que obviamente no lo vamos a ver en 5 minutos, pero vamos a verlo rápidamente. 1 de Timoteo capítulo 3, perdón, 3, 1 al 7. En realidad es al 10. Perdón, al 3. Requisitos. Vamos a ver acá. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Número 1. Si alguno anhela ser un supervisor de la iglesia y Dios le ha puesto eso en su corazón, muy buena obra desea. Si Dios te ha puesto ese deseo en el corazón de querer servirle, siendo un supervisor de la iglesia, un anciano de la iglesia, o estar en el servicio de la iglesia, es muy bueno. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, lo primero que vamos a ver en un líder, alguien que anhela estar sirviendo al Señor, es un anhelo desinteresado de servir a la iglesia de Dios. Yo quiero estar ahí. Y eso no se va a ver solamente en un anhelo, sino en una forma práctica. Siempre está, es una persona con la que siempre podemos contar. Pero es necesario, empieza a decir, todos los requisitos bíblicos. Y vamos a encontrar acá que 3 cosas, yo se los digo rápidamente, 3 puntos importantes que vamos a sacar acá. Uno es un anhelo desinteresado. Es una persona que quiere servir al Señor, anhela servir al Señor y estar en un lugar de servicio para el Señor. Número 2, es un carácter moral probado. Es necesario que tenga ciertos requisitos que están desarrollados en este texto. Y número 3, una capacidad que tiene que tener sí o sí para ser anciano o pastor de la iglesia, es la capacidad para enseñar. Vamos a leer rápidamente, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y esta irreprensibilidad se va a notar: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué vamos a ver acá? El carácter moral de esta persona. De esta persona es necesario que el que sea líder tenga un carácter moral probado, práctico, que tenga buen testimonio de lo de afuera, que la gente hable bien de él afuera, no solamente en la iglesia. Es una persona que sea conocido no por ser un mujeriego, sino marido de una sola mujer. Una persona que es sobria, una persona que es prudente, decorosa, hospedadora. Fíjense en todas cosas que son parte del carácter. Ahora, eso nosotros requerimos para aquellos que necesitamos que ocupen el lugar de liderazgo en la iglesia, pero eso es una característica de cada hombre de la iglesia, que es líder de su hogar. No es solamente para el pastor, los ancianos dentro de la iglesia, no, es para todos nosotros. Prudente, decoroso, y de todas estas opciones que habla del carácter, hay una que no es de carácter, sino que habla de capacidad, que
que es apto para enseñar, tiene que tener una capacidad para enseñar, una capacidad probada para enseñar, para poder transmitir a otros la verdad. Este es un texto prescriptivo para todas las iglesias y que debe ser seguido con fidelidad si las iglesias quieren disfrutar de las mejores bendiciones de Dios. Un principio importante al leer la palabra es estudiarla con suficiente cuidado para descubrir el diseño y el patrón que Dios ha establecido para la elección de sus líderes. No podemos poner a cualquiera, porque Dios ha determinado las características en su palabra en la cual las personas tienen que ocupar el liderazgo. Todo lo que funciona fuera del diseño, al final va a destruir o va a dañar vidas de personas. Va a dañar relaciones, va a instituciones. El texto que acabamos de citar tenemos la descripción, el carácter moral de un pastor, de un anciano. Cuando ese carácter está ausente, la iglesia termina sufriendo las consecuencias de no ajustarse a un modelo bíblico. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de personas con las que estamos trabajando. Cuando no se rinde con los requisitos bíblicos, se termina lastimando a la gente. Se termina lastimando a las personas que vienen a la iglesia, se termina dividiendo la iglesia, se termina la gente. O sea, hay un montón de cosas que son consecuencias de no tener en cuenta estas características. Conclusión. En medio de la crisis de liderazgo de la iglesia en nuestros tiempos, se hace imperativo que nosotros como iglesia reflexionemos acerca de la necesidad de tener un pueblo liderado por personas, por hombres, que entienden la necesidad de una vida de santidad, para ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Dios rehúsa usar vasos manchados por el pecado, como vemos claramente en el texto de 2 Timoteo capítulo 2, versículos 21 y 22, que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El vivir en santidad es un prerequisito para ser usado por Dios. Por eso el carácter moral probado que tiene que tener un líder, resumiendo estas características. Sí o sí tienen que estar. Sí o sí tienen que estar. Por eso yo le decía, un líder empieza en su casa. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar a la iglesia de Dios? Un líder empieza en su casa, pero es el lugar donde todos tenemos que ocupar el lugar del líder para la gloria de Dios, llevando a nuestras familias a Cristo, a los pies de Cristo. Por otro lado, también vamos a entender que los líderes no son perfectos, si no Dios hubiera podido mandar ángeles, ¿no? Que no tenían pecado, que no tienen defecto para pastorear la iglesia. Pero Él quiso que la iglesia sea liderada por hombres que a pesar, ¿no?, de su integridad y fidelidad a Dios, siguen siendo hombres débiles. Nosotros, los que estamos en la iglesia, tenemos defectos, pecados, luchamos con nuestros pecados mismos. Los pastores cometen errores, se cansan, y ¿saben qué? Todos los que estamos acá adelante, o trabajamos como ancianos, o tenemos cargo de pastor en nuestra iglesia, no vamos a llenar la medida de todos. No, porque seguro que a mí, si me gusta este algunos defectos tiene y algo le vamos a encontrar. Seguro. No todos son perfectos. Pero mis hermanos, por eso nosotros debemos orar al Señor que envíe obreros a su mies. Hombres que sean fieles, hombres íntegros, a los que sabemos que no son perfectos, que van a tener defectos porque luchan contra sus propios pecados, pero que Dios levanta obreros que quieran servirle. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que orar para que Dios levante nuestra iglesia obreros. Por eso yo le decía, nosotros, el modelo bíblico es el liderazgo plural. Si solamente tenemos un anciano en la iglesia, hermanos, tenemos que orar para que Dios levante obreros de nuestra iglesia, para que tengamos ancianos, como dice el modelo bíblico, tengamos pastores en nuestra iglesia, encargados para liderar nuestra iglesia, que nuestra iglesia crezca en el liderazgo, tengamos diáconos, personas que quieran servir, que Dios levante ese deseo en nuestros hombres de nuestra iglesia, en nosotros, de querer servir a nuestras familias y servir a nuestra iglesia. Eso es un deseo y eso también es algo que nosotros tenemos que orar para que nuestras iglesias lo tengan. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos,
Te damos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por cómo a través del Evangelio has cambiado nuestras vidas. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias, Padre, por habernos dado esta vida en Cristo. Pero te rogamos que nos ayudes, Señor, como hombres a comprometernos con tu causa, a comprometernos con el Evangelio, a comprometernos con tu iglesia, Señor, a querer servirte. Para que si nos llamas, Señor, a ser diáconos, si nos llamas a ser ancianos, pastores, estemos dispuestos a hacerlo para tu gloria. Así que te rogamos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, que obres en nuestras vidas para que seamos útiles para todos. Te lo pedimos todo en nombre de tu amado Jesús. Amén.